Compré la propiedad de los Machen en una subasta por $63.000. A ciegas, técnicamente, aunque ya había pasado por ahí un montón de veces a lo largo de los años como para saber a qué me metía. Una casa de campo de 2 pisos, construida en algún momento de los años 20, abandonada desde que el viejo Earl se murió sin herederos en 2019. El condado finalmente la embargó por impuestos atrasados la primavera pasada. Yo fui el único postor. Me llamo Dennis. Llevo unos 12 años comprando y vendiendo casas en la zona rural de Ohio. Empecé después de la recesión, cuando podías pillar ejecuciones hipotecarias por el precio de un camión usado. No soy de esos tipos de la tele que hacen reformas con un equipo y un calendario. Trabajo solo, casi siempre. Compro barato, arreglo lento, vendo modesto. Es como me gano la vida. La propiedad de los Machen estaba en 4 acres a unos 7 millas de Crafton, por un camino de grava que el condado dejó de mantener en algún momento durante la administración de Obama. El vecino más cercano era una granja de soja a media milla al este, dirigida por una familia que nunca vi. Solo su equipo a veces, arrastrándose por los campos como insectos lentos. Mudé mi remolque a la propiedad a principios de septiembre. Monté mis herramientas en lo que solía ser un garaje independiente, el techo a medio caer, pero 3 paredes aún en buen estado. La casa en sí no estaba tan mal como esperaba. Buenos huesos. Los cimientos eran de bloques de piedra caliza, que ya no se usan, y el armazón era de roble de crecimiento antiguo que duraría más que cualquier cosa que se muela hoy en día. Había que cambiar el techo. El porche estaba podrido. La fontanería era un desastre de tuberías galvanizadas corroídas que alguien había parcheado con cobre en quizás 6 lugares diferentes, ninguno de ellos cumplía con el código. Pero fueron los pisos los que más me preocuparon. El piso de la cocina tenía una comba. No dramática, quizás 1,5 pulgadas de pendiente en 8 pies, pero lo suficiente como para que se notara al caminar. Daños por agua, pensé. En casas viejas como esta, la cocina es siempre donde empiezan los problemas. Una fuga lenta debajo del fregadero, 20 años de humedad migrando al subsuelo, y, finalmente, las vigas empiezan a ceder. Levanté el linóleo el tercer día. Debajo estaba el entablado de pino original, negro por la edad y blando en algunos parches. Corté una sección de 2 pies cerca de lo peor de la comba y alumbré con mi linterna hacia el espacio de acceso. El estudio de la propiedad que había obtenido del tasador del condado mostraba un espacio de acceso parcial debajo de la cocina y el pasillo trasero, 18 pulgadas de espacio libre, accesible a través de una trampilla en el armario del pasillo. Estándar para una casa de esta edad. Vertieron una base perimetral, colocaron vigas sobre pilares de hormigón y dejaron el espacio justo para pasar la fontanería y comprobar si había termitas. Pero cuando miré por el agujero que había cortado, el haz de mi linterna no dio con tierra a 18 pulgadas. No dio con nada. No podía ver el fondo. No soy supersticioso. He estado en casas viejas donde los espacios de acceso se inundan y el agua estancada parece un espejo negro. He visto bodegas que bajan 8, 10 pies y se llenan de sombras que juegan trucos. Pensé que la propiedad de los Machen tenía algo similar, tal vez un sótano parcial que no aparecía en el estudio, o una antigua cisterna que se incorporó a los cimientos. Fui al armario del pasillo y encontré la trampilla del espacio de acceso. Era un trozo de madera contrachapada metido en el suelo, pintado tantas veces que casi estaba al ras de las tablas circundantes. Lo levanté con una barra plana. El olor que salió no era a podrido. No era a moho ni a agua estancada ni a animales muertos. Era aire frío, seco y ligeramente mineral, como el interior de una cueva de piedra caliza. Y debajo de eso, algo más, algo fino y químico que no podía identificar. Como monedas viejas. Como el residuo dentro de un compartimento de batería. Cogí mi buena linterna del garaje. 400 lúmenes, recargable, del tipo que puede iluminar todo un sótano desde la entrada. Me tumbé en el suelo del pasillo y la apunté hacia abajo a través de la trampilla. El espacio de acceso parecía normal durante los primeros 6 pies más o menos. Suelo de tierra, pilares de hormigón, telarañas viejas entre las vigas como encaje gris. Podía ver la fontanería corroída que iba hacia la cocina y los parches de cobre más nuevos brillando donde mi luz los alcanzaba. Pero más allá de eso, quizás a 8 pies, el suelo se inclinaba hacia abajo. No gradualmente. Bruscamente.
Como si el suelo de tierra simplemente se hundiera en algo más profundo. No podía ver dónde terminaba. La parte racional de mi cerebro empezó a construir explicaciones. La casa estaba construida en una colina, tal vez el espacio de acceso seguía la pendiente natural y se abría una hondonada más profunda en el lado de la pendiente. Tal vez había habido una antigua bodega o un almacén frigorífico que se selló y se olvidó. Las casas de campo antiguas están llenas de ocurrencias arquitectónicas. Decidí que lo comprobaría bien a la mañana siguiente, a la luz del día, con mejor equipo. Esa noche dormí en mi remolque con las ventanas entreabiertas. La temperatura había bajado a los 50 grados, y podía oír el viento moviéndose entre los campos de soja a lo lejos, ese sonido seco y de papel que hacen antes de la cosecha. Normalmente no tengo problemas para dormir en las obras. El silencio no me molesta. He pasado suficientes noches solo en casas a medio terminar como para que los crujidos y los asentamientos sean solo ruido de fondo. Pero no dejaba de pensar en esa pendiente. Esa oscuridad donde el haz de mi linterna simplemente se disolvía. Me levanté sobre las 2 de la mañana para mear. Salí, hice mis necesidades junto a la línea de árboles y por casualidad eché un vistazo hacia la casa. Había una luz en la ventana de la cocina. Débil. Amarillenta. No era el haz de una linterna, sino más bien un resplandor. Como si alguien hubiera encendido una vela allí y se hubiera ido. Me quedé allí mucho tiempo, mirando. La luz no se movía. No parpadeaba. Simplemente se quedó allí, firme y tenue, durante quizás 3 o 4 minutos. Luego se apagó. Esa noche no volví a dormir. Me senté en mi remolque con la puerta cerrada con llave, diciéndome que era un reflejo. La luz de la luna golpeando algo. Un coche que pasaba por la lejana carretera del condado. Pero sabía cómo son los faros de un coche a través de una ventana. Sabía lo que hace la luz de la luna. No era ninguna de las dos cosas. A la mañana siguiente recorrí la casa habitación por habitación. Nada estaba alterado. Mis herramientas estaban donde las había dejado. No había señales de entrada, ni huellas en el polvo, excepto las mías. Revisé la ventana de la cocina donde había visto la luz. No había nada, ni una vela, ni una lámpara, ni una superficie reflectante que pudiera haber captado un rayo perdido. Luego miré el suelo. El agujero que había cortado en el entablado de pino era de unos 2 pies cuadrados. Lo había dejado abierto, cubierto flojamente con un trozo de madera contrachapada para no pisarlo por accidente. La madera contrachapada se había movido. No mucho. Quizás 6 pulgadas a la izquierda. Lo justo para que el agujero quedara parcialmente expuesto. Me quedé mirándolo un rato. Intenté recordar si lo había empujado de alguna manera, si lo había pateado al salir el día anterior. No podía haber sido. Había tenido cuidado. Siempre tengo cuidado con los agujeros abiertos en los pisos, un paso en falso y te rompes un tobillo, una demanda, 3 meses de recuperación. Volví a colocar la madera contrachapada en su sitio. La sujeté con un bloque de hormigón del garaje. Luego cogí mi linterna, mi cinta métrica y mi teléfono, y volví al armario del pasillo para hacer una inspección adecuada del espacio de acceso. La trampilla estaba donde la había dejado, levantada y apoyada contra la pared del armario. Me puse boca abajo y me deslicé por ella, con los pies por delante. El espacio era estrecho, quizás 16 pulgadas entre el suelo de tierra y la parte inferior de las vigas. Tuve que arrastrarme como un militar, arrastrando mi linterna por delante. El aire era frío, mucho más frío de lo que debería haber sido para septiembre, y ese olor mineral era más fuerte aquí abajo. Mi aliento salía en densas nubes en el haz de la linterna. Me dirigí hacia la cocina, siguiendo la línea de la vieja tubería galvanizada. La tierra debajo de mí estaba pelmazada, casi como arcilla, y seca. No había problemas de humedad aquí abajo. No había señales de los daños por agua que esperaba. Después de unos 8 pies, el suelo empezó a inclinarse. Me detuve. Alumbré con mi linterna hacia adelante. La pendiente era más pronunciada de lo que parecía desde arriba. Quizás 30 grados, descendiendo hacia la oscuridad. El suelo de tierra dio paso a la roca desnuda, piedra caliza, gris y lisa, como las paredes de las antiguas canteras de las afueras de Crafton. Y tallados en la roca, descendiendo con la pendiente, había escalones. Toscos.
Viejos. Desgastados en el centro por el uso. Bajaban más allá de donde llegaba mi linterna. Salí de ese espacio de acceso más rápido de lo que me he movido nunca en un espacio confinado. Me rasguñé la espalda con una viga, me rompí la camisa, no me importó. Volví al pasillo y me quedé allí respirando con dificultad, con el corazón golpeándome contra las costillas. Escalones. Escalones de piedra, que bajan. En un espacio de acceso que, según el estudio del condado, tenía 18 pulgadas de profundidad. Llamé a la oficina del tasador esa tarde. Pregunté por la propiedad de los Machen, si había algún registro de un sótano o bodega que no hubiera aparecido en el estudio estándar. La mujer que contestó me puso en espera durante 15 minutos, luego volvió y dijo que no. No hay sótano. No hay bodega. El estudio de 1987 era el más reciente en el archivo, y mostraba un espacio de acceso parcial, 18 pulgadas, suelo de tierra. Pregunté si había habido alguna estructura en la propiedad antes de la casa actual. Dijo que tendría que comprobar los registros históricos y volver a llamarme. Nunca lo hizo. Debería haberme ido. Lo sé ahora. Debería haberme comido los 63.000, haber puesto la propiedad tal cual y haber dejado que fuera el problema de otra persona. Pero llevo demasiado tiempo haciendo este trabajo. He visto muchas cosas extrañas en casas viejas, habitaciones ocultas, escaleras selladas, secciones enteras de edificios que se amurallaron y se olvidaron. Siempre hay una explicación. El viejo Machen, o su padre, o su abuelo, alguien había cavado esos escalones por una razón. Bodega. Refugio antitormentas. Almacenamiento de la época de la prohibición. Algo. Me dije que lo documentaría, que averiguaría qué había allí abajo y que lo tendría en cuenta en la renovación. Tal vez incluso sería un punto de venta. Propiedad histórica con bodega de piedra original. La gente paga más por ese tipo de cosas. A la mañana siguiente reuní mis provisiones, una linterna mejor, una cinta métrica de 100 pies, mi teléfono para fotos, una madeja de hilo para marcar mi camino. Me puse las rodilleras y los guantes de trabajo. Incluso traje un respirador, por si había moho o mal aire en el espacio al que conducían esos escalones. Me deslicé por la trampilla un poco después de las 9 de la mañana. El espacio de acceso estaba frío de nuevo, más frío que ayer, si cabe. Mi aliento salía en densas nubes. Me dirigí hacia la pendiente, hacia esos escalones de piedra, y esta vez no me detuve en la cima. Empecé a bajar. Los escalones eran irregulares, algunos poco profundos, otros profundos, pero sólidos bajo mi peso. Las paredes de piedra caliza a ambos lados estaban cerca, quizás a 3 pies de distancia, toscamente cortadas pero claramente trabajadas con herramientas. No es natural. No es una cueva. Alguien lo había tallado. Conté los escalones mientras bajaba. 20. 30. 40. A los 50 escalones, me detuve y miré hacia atrás. El rectángulo de mi punto de entrada, la tenue luz que se filtraba desde el pasillo de arriba, apenas era visible. Una tenue mancha gris en la oscuridad de arriba. Revisé mi teléfono. Sin señal, por supuesto. Pero la marca de tiempo decía 9:14 de la mañana. Seguí bajando. A los 70 escalones, el pasaje se niveló en un pequeño rellano. Las paredes se ensancharon aquí, abriéndose a una cámara de quizás 10 pies de ancho. El haz de mi linterna recorrió el espacio, y vi herramientas. Mis herramientas. Mi taladro de Walt, amarillo y negro, sentado en un estante de piedra natural. Mi escuadra. Mi tiralíneas. La barra plana que había usado para levantar la trampilla del espacio de acceso. No había traído ninguna de ellas aquí abajo. Ni siquiera me había dado cuenta de que faltaban en el garaje. Me quedé allí mucho tiempo, tratando de procesar lo que estaba viendo. Las herramientas estaban dispuestas de forma ordenada, precisa, colocadas en fila como una exhibición. Como si alguien me las estuviera mostrando. La parte racional de mi cerebro decía, te equivocas. Las trajiste aquí abajo ayer y te olvidaste. Estabas estresado, no estabas pensando con claridad. Pero sabía que no lo había hecho. Lo sabía. Cogí la barra plana. Estaba fría, tan fría que dolía sostenerla incluso con mis guantes de trabajo.
Alumbré con mi linterna el resto de la cámara, buscando otra salida, otro pasaje. Había una abertura estrecha en la pared del fondo, que descendía de nuevo. Más escalones. No lo seguí. No entonces. Cogí mis herramientas, todas, y volví a subir. Conté los escalones en el camino. 70. Exactamente 70. Cuando salí del espacio de acceso, el pasillo estaba oscuro. Revisé mi teléfono. 6:47 de la tarde. Había estado allí abajo durante 9 horas. Parecía que habían pasado 20 minutos. Esa noche cargué mis herramientas en mi camión. Todas. Ya no iba a dejar nada en el garaje. Me senté en mi remolque con las puertas cerradas con llave, tratando de darle sentido a lo que había pasado. Dilatación del tiempo. Desorientación en espacios confinados. Sucede, he leído sobre espeleólogos que pierden la noción del tiempo bajo tierra, cuyos relojes internos se descontrolan sin la luz del sol para anclarlos. Pero 9 horas. 9 horas, y recordaba quizás 20 minutos de ellas. ¿Qué había estado haciendo el resto del tiempo? No dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos escalones de piedra descendiendo a la oscuridad. Veía mis herramientas colocadas en ese estante como ofrendas. Alrededor de las 3 de la mañana, oí algo. Un sonido de raspado. Débil. Proveniente de la dirección de la casa. Miré por la ventana del remolque. La luz de la cocina estaba encendida de nuevo. Ese mismo resplandor amarillento. Pero esta vez se movía, a la deriva lentamente de ventana en ventana, como si alguien estuviera caminando por la casa llevando una linterna. Y entonces oí el segundo sonido. Un golpeteo rítmico. Metal sobre piedra. El sonido que hace mi barra plana cuando compruebo si una base tiene huecos. Esa noche no entré en la casa. Me senté en mi camión con el motor en marcha y las puertas cerradas con llave hasta que el amanecer se abrió gris y frío sobre los campos de soja. Cuando el sol estuvo completamente arriba, caminé hacia la casa con una palanca en una mano y mi teléfono en la otra, listo para llamar al 911 a la primera señal de... No sabía qué. No sabía qué esperaba encontrar. La cocina estaba vacía. La luz estaba apagada. Mis herramientas seguían en mi camión donde las había cerrado con llave. Pero el agujero en el suelo, el cuadrado de 2 pies que había cortado para inspeccionar el subsuelo, había cambiado. Era más grande. Ahora tenía 3 pies cuadrados. Por lo menos. Los bordes estaban limpios, recién cortados, con serrín aún esparcido sobre el entablado restante. Y junto al agujero, dispuestas en una fila ordenada, estaban las piezas de madera que se habían quitado. Cortadas en secciones perfectas de 6 pulgadas. Apiladas como leña. Sé cómo suena esto. Sé que estás pensando que debería haberme ido en ese momento. Haber llamado a la policía. Haber llamado a alguien. Pero, ¿qué iba a decirles? Que mi espacio de acceso era demasiado profundo. Que alguien había estado usando mis herramientas para ampliar un agujero en el suelo. Pensarían que estaba borracho, o loco, o ambas cosas. Y había algo más. Algo que no he mencionado todavía porque todavía no estoy seguro de cómo explicarlo. Cuando miré hacia ese agujero, el agujero más grande, el agujero ampliado, no sentí miedo. Me sentí invitado. Volví a bajar al día siguiente. Me dije que solo iba a medir. Documentar. Tomar fotos como prueba, en caso de que necesitara demostrar a alguien que esto era real. Los escalones eran los mismos. La cámara a 70 escalones era la misma. Mis herramientas habían desaparecido del estante de piedra, me las había llevado, pero en su lugar había algo nuevo. Una silla. Una de las sillas de la cocina de arriba. De madera, con respaldo de husillos, pintada de blanco. Reconocí la astilla de la pintura en el reposabrazos izquierdo de cuando la golpeé con mi caja de herramientas la primera semana. Estaba sentada en el centro de la cámara, frente al estrecho pasaje que conducía más abajo. Como si alguien la hubiera colocado allí para mí. Como si alguien quisiera que me sentara. Que descansara. Que me quedara un rato. No me senté. Tomé fotos, o lo intenté. La cámara de mi teléfono solo mostraba oscuridad, sin importar cuántas veces lo intenté.
Volví a subir. Esta vez conté con cuidado, observé el reloj de mi teléfono todo el tiempo. Conté 70 escalones. La subida duró 4 minutos. Pero cuando salí, habían pasado 6 horas. Los 3 días siguientes son difíciles de reconstruir. Sé que no salí de la propiedad. Sé que seguí bajando. Tengo fragmentos, imágenes, impresiones, pero no se conectan en una narrativa coherente. Recuerdo los escalones. Más de 70 ahora. Recuerdo haber contado más de 100, más de 200, y seguir descendiendo. Recuerdo las cámaras. Múltiples cámaras, que se abrían desde el pasaje principal como habitaciones de una casa. En una de ellas encontré una cama, mi catre del remolque, con sábanas y todo. En otra, mi nevera portátil, llena de comida que no recuerdo haber comprado. Recuerdo que las paredes se volvían más lisas a medida que bajaba. Menos como piedra toscamente labrada, más como si hubieran sido desgastadas por manos. Miles de manos, durante miles de años, puliendo la piedra caliza hasta un brillo apagado. Y recuerdo los sonidos. El golpeteo se había detenido. Pero ahora había algo más. Una especie de respiración. Vasta y lenta, como si la propia casa estuviera inhalando y exhalando a mi alrededor. Estoy escribiendo esto en mi remolque. Es, creo, octubre ya. La soja ha sido cosechada, puedo ver los campos desnudos por mi ventana. Dejé de bajar hace 4 días. O 5. El tiempo se ha vuelto difícil. El espacio de acceso sigue ahí. El agujero en el suelo de la cocina ha crecido de nuevo, ahora tiene casi 6 pies de ancho, y no creo que lo cortara todo. Parte de él se cortó solo. Los bordes son demasiado limpios, demasiado precisos. Puedo oír la respiración todo el tiempo ahora. Incluso aquí arriba. Incluso con las puertas del remolque cerradas con llave y las ventanas selladas. Y anoche, cuando pasé por la casa para ir a mi camión, miré por la ventana de la cocina. El agujero estaba brillando. Ese mismo resplandor amarillento, que subía desde abajo. Y a la luz, pude ver la parte superior de las escaleras. Había algo en el escalón superior. Algo que no había estado allí antes. Era demasiado oscuro para distinguir los detalles. Pero tenía el tamaño y la forma adecuados para ser una persona. Y creo, estoy casi seguro, que estaba sentado en la silla. Esperando. Me voy a ir hoy. Ese es el plan. Cargar el camión, conducir hasta Crafton, encontrar un motel con wifi y recepción de móvil decentes. Presentar la documentación para abandonar la propiedad. Dejar que el condado se la lleve de vuelta. Pero sigo encontrando razones para quedarme 1 hora más. Un día más. Siempre hay algo que olvidé empacar. Siempre hay una cosa más que necesito comprobar. Y la respiración es más fuerte ahora. Casi como palabras. Casi como si estuviera llamando mi nombre. Medí la trampilla del espacio de acceso esta mañana. Solía ser de 2 pies por 3 pies. Ahora es de 4 por 4. Lo suficientemente grande como para caminar por el de pie. No creo que me vaya a ir. Creo que voy a bajar una vez más. Solo para ver. Solo para entender que ha estado esperando allí abajo, en la oscuridad, haciendo crecer el espacio para darme la bienvenida. La silla sigue ahí. Lo comprobé. Y ahora hay una segunda al lado. Si alguien que esté leyendo esto conoce la propiedad de los Machen, la vieja casa de campo en la ruta 7, a 7 millas de Crafton, no la compre. No entre. Y hagas lo que hagas, no abras la trampilla en el armario del pasillo. El espacio de acceso sigue creciendo. Y no creo que se detenga.